Mateo capítulo 13, versículo 15 y 16 dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que tiene a su lado: pero benditos son tus ojos porque ven, y tus oídos porque oyen. No finjas demencia. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, no finjas demencia. Hoy la utiliza mucho la gente. En nuestra casa significa pasa por alto. Si uno dice vamos a fingir demencia, es que vamos a pasar por alto, vamos a ser indiferentes a algo. O en términos sencillos o simples o de confianza en mi casa, fingir demencia es hacerse el caregallina, hacerse el loco, el que no es conmigo, así tenga que ver conmigo. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado historias de criminales, de asesinos que intentaron hacerse pasar por psicóticos o dementes para no ir a la cárcel. ¿Ha escuchado historias así? Gente que dijo: no, necesito un dictamen porque yo hice eso fuera de cordura. Y para no ir tan lejos, piense las veces que usted ha estado en una situación y usted no quiere enfrentarla porque usted de pronto la se embarró, porque usted cometió un error o porque está metido en un problema, pero usted no quiere abordar ese problema y usted, perdóneme la expresión, se hace el caregallina o el loco. Eso es fingir demencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero resulta que hoy se ha puesto muy en furor la frase y la gente a veces la utiliza para decir: bueno, estoy muy estresado en el trabajo, estoy que colapso, me tiembla el ojo, estoy que boto la toalla, pero voy a fingir demencia, es decir, voy a hacer que no está pasando nada. Es tratar de imaginar que en realidad no estoy viviendo lo que estoy viviendo. Es como hacerle el quite a la realidad. Y por eso el mensaje de hoy se llama ¿qué? No finjas demencia. Dígale al que está a su lado: no finjas demencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros tratamos de disimular cosas, de hacer de cuenta que algo que es delicado y grave está pasando y que no está pasando, y nos negamos a la realidad, pues eso trae unos perjuicios para nuestra vida. Y hay 4 cosas en las que yo le quiero invitar a que usted no finja demencia, y la primera es ante el dolor no resuelto. No finja demencia ante el dolor. Y cuando yo le digo no finja demencia ante el dolor, yo recuerdo una vez que yo estaba era niña, tenía alrededor de 10 u 11 años y me mandaban en colectivo a mi clase de música, y por alguna razón el colectivo se desvió por una cuadra diferente a la que solía ir. A mí me tenían reprogramada que yo tenía que estar atenta en la jugada, que si cogía por otra calle que yo me tenía que bajar, que tenía que estar súper a la defensiva. Y cuando yo vi que el colectivo cogió por otra parte, yo dije: me va a dejar lejos del lugar de la academia, de pronto me van a raptar. Entonces yo me bajé en la avenida cerca al estadio, y yo iba en un vestido, iba a empezar a correr y había arena y yo iba en sandalias. Imagínense qué pasó. Di 3 pasos y caí arrastrada por el piso, me raspé las rodillas y todo sucedió como en cámara lenta. El vestido me quedó ensartado en la cabeza. Tenía unos cucos amarillos. No sé por qué no llevaba short, Dios mío. Y el vestido me quedó ensartado en la cabeza, y yo levanto el vestido y miro, el semáforo estaba en rojo y toda la gente me estaba observando. Entonces yo me levanto. ¿Ustedes qué creen que yo hice? Me dolían terrible las rodillas porque me las pelé todas, pero me sacudí seria las rodillas y me fui caminando con dignidad. Fingí que no me dolía, y cuando llegué a la academia empecé a llorar porque en realidad me había vuelto nada las manos, las rodillas, me había asustado y había pasado esa vergüenza. Pues resulta que a veces la gente hace eso, finge demencia ante el dolor. Ahora, cuando yo le digo no finja demencia ante el dolor, no lo estoy instando a que usted se vuelva un hipersensible.
No le estoy diciendo que sea como mi hija de 2 años que llora porque los hermanos le dicen chimichurra. Entonces ella se pone a llorar y grita y dice: yo no soy chimichurra, yo soy una princesa. No, yo no le estoy diciendo eso. Porque precisamente la Biblia constantemente nos dice que el amor, ¿qué? Cubre multitud de faltas, que el sabio pasa por alto, ¿qué? La ofensa. Así que yo no estoy diciéndole que usted haga un escándalo por todo, que si alguien lo miró mal o no lo saludó, usted, mejor dicho, haga una tragedia y vaya a terapia por eso, porque necesitamos perdón, gracia y misericordia y más en el hogar. Sino que yo le estoy diciendo que cuando usted ha atravesado una situación de dolor profundo, una situación traumática, una situación de impacto, una situación que usted siente que le fragmentó su vida, necesita ¿qué? Expresar el dolor y no hacerse el fuerte, el duro, el valiente, de pronto porque en su casa le dijeron: es que los hombres no lloran. O porque usted le dijeron: no disimule, o a quién le importa si usted está triste, o a quién le importa si a usted le duele. No, nosotros necesitamos aprender a reconocer el dolor para poder llevarlo a la cruz y ser sanados. Y resulta que la Biblia cuenta una historia, y es la historia de David y sus hijos. Yo no sé si usted conoce esa historia. Y es que dice la Biblia que David tenía una hija que se llamaba Tamar, y era una hija muy hermosa, y esa historia se relata en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Y resulta que ahí cuenta la historia que un medio hermano de Tamar, Amnón, se enamoró de ella y gesta todo un plan para abusar sexualmente de Tamar, y efectivamente lo lleva a cabo. Él viola a su media hermana. Y entonces, ¿qué dice la Biblia que sucede? Segundo libro de Samuel 13, 21, 22 dice: cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Y mire lo que dice acá para que usted lo tenga presente. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Yo no sé si usted se acuerda después todas las locuras que hace Absalón, cómo se le opone a su papá, cómo hace un montón de cosas terribles. Pero ¿sabe qué? Yo creo que esta es una de las cosas que detonó esto. Más lo que el profeta Natán le había advertido a David. Pero mire que hay una cosa con el rey David, el que siempre trató de ser muy justo, de reconocer sus faltas. Parece que ante esto, aunque se enoja, David guarda silencio, porque no dice nada más la Biblia. La Biblia no dice que David reprendió a Amnón, la Biblia no dice que le impuso un castigo, solamente dice que ¿qué? Que se enojó mucho y ya. Y parece como cuando sucede algo feo y queremos taparlo, que nadie sepa, que nadie se entere. Pero resulta que cuando nosotros no expresamos el dolor, pues ese dolor va a aflorar de muchas maneras. ¿A qué dolores me refiero yo? Dolores como el del maltrato, que puede ser psicológico o puede ser físico. Uno no se puede quedar callado ante ese dolor. Mire, si hay algo que la gente debe entender, y debe entender en el escenario del matrimonio, es que el amor debe ser firme. ¿Usted sí sabe eso? El amor tiene que ser firme. ¿Y el amor tiene que ser firme para qué? Para poner límites, porque yo no puedo permitir el maltrato, ni físico ni psicológico. ¿Por qué? Porque me daña. ¿Porque qué? Porque me deteriora. Pero yo he escuchado mujeres que dicen: ay, es que él me pega porque me ama, y se pone celoso. Imagínese. Pues no está bien, no es correcto. Uno no puede hacerse el de la vista gorda con una infidelidad. ¿No se ha dado cuenta? Tanto hombres como mujeres, he conocido ambos casos, que se hacen los de ¿qué? Los de la vista gorda, que fingen demencia cuando saben que su esposo o que su esposa les está siendo infiel, y dicen: bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, y tratan de simular que nada está pasando, que esto no está ocurriendo, que esta no es mi realidad, y la gente se monta en una película que no es. Y mire, yo le digo una cosa: la gente puede simular que eso no está pasando, pero eso sí está ocurriendo y le está trayendo unos perjuicios. Joyce Meyer, que es una escritora muy prolífica de libros cristianos, dice y cuenta que ella fue abusada sexualmente por su papá biológico durante 18 años, durante su vida, desde que era una niña hasta los 18 años que ella escapa de su casa. Pero dice: increíblemente, el momento más doloroso que yo viví fue cuando mi papá estaba abusando de mí a los 16 años y mi mamá entra
y lo encuentra abusando de mí. Se retira, cierra la puerta y se va. Y nunca habla conmigo del tema. O sea, la mamá fingió demencia. Hizo de cuenta que eso no había pasado, que eso no había sucedido y dice, eso fue lo que a mí más dolor me causó. Yo pensé que cuando ella se enterara, ella iba a hacer algo al respecto. Heridas del pasado no resueltas. Mire, cuando usted no sana, no gestiona bien el dolor a causa tal vez del maltrato, del rechazo, de un trauma, del abuso sexual, de algún hecho que a usted le haya generado algún impacto, que usted cuando lo recuerde siente que le da malestar, pues ese dolor se va a manifestar de muchas maneras. Se puede manifestar a través de amargura, de soledad, de aislamiento, se puede manifestar a través de reacciones exageradas, se puede manifestar incluso a través de enfermedades físicas. Por eso uno no debe fingir demencia ante el dolor. Cuando una persona está de luto, cuando una persona ha perdido un ser querido, ¿qué necesita esa persona? Expresar su dolor. Esa persona no puede decir, no, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Voy a hacer de cuenta que mi familiar está de viaje, que está de paseo. No, necesita expresar, necesita reconocer, estoy triste, me hace falta, no entiendo por qué no está, no entiendo por qué se fue, porque es lo que le permite ¿qué? Sanar el corazón. Noticias devastadoras. Yo no sé si a usted le ha pasado que recibe una noticia y hay gente que me ha llamado y me ha dicho, esta noticia me derrumbó todo, me mandó al piso. Pero ¿qué necesita hacer la gente? Hablarlo, expresarlo. Me duele, me siento frustrado, me siento fracasado, me siento perdido, me siento derrotado, porque es lo que hace que podamos ¿qué? Sanar. Así que no podemos fingir demencia ante el dolor, porque vuelvo y le digo, ese dolor no resuelto se va a transformar en amargura, en pensamientos negativos, en palabras feas, en comportamientos compulsivos, en enfermedades, y le va a hacer mucho daño, independientemente de lo que a usted le hayan dicho, que los hombres no lloran, que usted tiene que ser valiente, que tiene que ser berraco, perdóneme la expresión, que la vida hay que enfrentarla así, que hay que echarle tierrita. Mire que hay una cosa y una cultura equivocada que tenemos, y es que usted no se ha dado cuenta o no lo ha dicho, el niño se cae. El niño se cae, se tropieza, se raspa, ¿y qué le dice la gente? Párese papi, párese que no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. ¿Usted lo ha dicho? ¿O se lo han dicho? No pasó nada. Mentira, a usted fue el que no le pasó nada, pero al niño sí le pasó algo. Se cayó. Ahora yo no le estoy diciendo, ay mi amor, no, que usted haga un drama por eso, no, pero usted va a ir y ¿qué va a hacer? Va a validar el dolor del niño. Sí, te pegaste, te dolió, porque el niño tiene que expresarlo, tiene que decir, me caí, me pegué, me dolió y listo, y vamos a mirar cómo mejoras. Pero si nosotros seguimos como adultos teniendo ese comportamiento que pensamos tener con los niños, no pasó nada, séquese las lágrimas, maquíllese y sonríale a todo el mundo, pues ese dolor de alguna manera va a aflorar en su vida y le va a hacer daño. Por eso necesitamos llevarlo a Jesús. Mire lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Que el espíritu que está ¿qué? Quebrantado, fragmentado, ¿qué hace? Consume las fuerzas. Entonces cuando usted tiene un dolor no resuelto, eso lo va a desgastar físicamente y lo va a desgastar emocionalmente. Pero mire cómo el Señor es de maravilloso. Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Qué hace el Señor? Sana a los de ¿qué? A los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Así que si usted tiene algún dolor que lo ha tenido allá reservadito, que nadie sabe, que tal vez usted no ha podido contárselo a nadie. Mire, hay gente que pasa situaciones muy difíciles y su familia no tiene ni idea. Hay gente que pasa cosas muy dolorosas y las lleva ahí en silencio, callados. Si usted no sabe qué tan sanador es hablar.
Hay gente que sabe la respuesta y que dice, mire, solo necesitaba expresarlo para no quedarme atorado con este dolor que tengo ahí. Pues yo le digo una cosa, el Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Corramos a los brazos del Padre para ser sanados y miremos y evaluemos en nuestra historia de vida qué cosa nos ha impactado, nos ha marcado para ir a decirle, Señor, vengo con mi dolor. Ya no voy a fingir más que esto no me duele. Ya no voy a fingir más que esto no me afecta. Sí, sí me afectó, sí me dolió, sí me hizo daño, pero yo quiero sanar. No finjas demencia con el pecado. Y creo que todos conocemos la historia de Sansón. Dice la Biblia que Dios le dijo a Manoa, que era el papá de Sansón, su esposa no había tenido hijos y le dijo que se le apareció un ángel, le dijo que iba a tener un hijo y que ¿qué? Que ese hijo iba a ser nazareo. Eso significa que ese hijo iba a ser consagrado para Dios. Esa promesa de nazareo podía durar un tiempo de la vida de una persona, así como Juan el Bautista, o toda la vida. El caso es que había unas características especiales para el nazareo. Y los papás de Sansón le habían advertido que él no podía unirse a ninguna de las mujeres que no hacían parte del pueblo de Israel. Pero eso es como cuando uno le dice a un niño, no toques eso, y va directo a la toma, meter el dedo en la toma corriente. ¿No se ha dado cuenta que así somos los seres humanos desde chiquitos? No cojas eso, y el niño más se siente atraído. Pues le dijeron a Sansón que no debía unirse, pero Sansón se enamoró de esas mujeres filisteas que lo hicieron tropezar. Y la historia más conocida es la historia de Dalila, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Dalila? Dalila es el típico ejemplo de una relación tóxica, esa relación en la que la gente sabe que sufre, sabe que no le conviene, sabe que no debe estar con ese personaje o esa persona, y ¿qué hace? Y sigue ahí, y continúa ahí. Es una mezcla entre amor-odio, peleas, cosas feas, irreconciliaciones y toda una montaña rusa de emociones. Y entonces Sansón sigue con Dalila y mire lo que dice Jueces 16:16. Ella siguió molestando a Sansón todos los días y Sansón estaba ya tan desesperado que tenía ganas de morirse. ¿Cómo lo molestaba Dalila? Tú no me quieres. Le hacía pucheros y le hacía pataletas y lo manipulaba y le decía, si tú me amaras me dirías dónde está tu fuerza. O sea, era obvio lo que Dalila quería. Era obvio, y Sansón tenía más que claro que Dalila iba a ser su piedra de tropiezo. Y entonces él ¿qué? No lograba tomar distancia de Dalila. Pero ¿qué dice? Que ella lo molestaba tanto que él sentía ¿qué? Ganas de morirse, tenía ganas de morirse. ¿Qué pasó con Sansón? Pues finalmente le contó a Dalila, vinieron y le cortaron las trenzas a Sansón y Sansón perdió su fuerza. No estaba en su cabello, no radicaba, sino era en el voto que le había hecho a Dios, que él quebrantó y perdió el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y es que yo le voy a decir una cosa, el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de ¿qué? De la responsabilidad. Si usted viene y dice, ay no, es que yo no sabía que pasarse los semáforos en rojo era para multa, ¿qué le va a decir el policía de tránsito? Ah, bueno, papito, hágale, tranquilo, apréndase que en rojo se para y en verde se arranca. No, ¿cierto que no? Le van a poner una multa, le van a poner un comparendo. De la misma manera, si yo transgredo los principios de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues van a haber unas consecuencias. Pero ¿qué dice la Biblia? Los que encubren sus pecados, ¿qué? No prosperarán. Pero una tendencia que tenemos los seres humanos es ¿cuál? Ocultar ¿qué? Nuestras faltas. Por eso es que la gente miente con facilidad, porque quiere ¿qué? Excusarse, porque quiere quedar bien, porque no quiere exponerse, porque no quiere que le señalen, le juzguen, o porque no quiere que sus imperfecciones se pongan a la vista, y por eso cuesta trabajo reconocer. Pero el Señor que dice que necesitamos confesar, por eso uno no puede fingir demencia con el pecado. Si uno sabe que uno está haciendo algo que está mal, y uno sabe cuando está haciendo algo que está mal. Cuando usted está haciendo algo que está mal y usted es un hijo de Dios,
Usualmente, ¿dónde lo hace? A las escondidas. Usted no lo publica. Usted no pone ahí en su estado, yo estoy haciendo, yo estoy diciendo, yo estoy pensando. Usted lo hace donde nadie lo ve o donde la mayoría no lo ve. ¿Y usted qué pasa? Se siente mal cuando lo hace. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué pasa? Usted se siente mal. Por eso la Biblia dice en Marcos 14:38, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y sabe, hay una batalla que se está librando en nuestra mente. Una batalla en donde, ¿qué nos está diciendo el mundo? Te lo mereces. Pero una vez al año no hace daño. Qué drama, qué exageración. Todo el mundo hace eso, solo usted es el único aburridor que no lo hace. Y en la mente están librándose todos esos pensamientos. Por eso yo necesito que, dice la Biblia, velen y oren. Si uno no ora y si uno no está alerta, yo le digo una cosa: cero dominio propio. Cero dominio propio, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder decirle no al pecado, a poder decirle no, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que Dios siempre da ¿qué? Una salida. Siempre hay salida, siempre hay opción, siempre está la posibilidad de decir sí o decir no. Pero si yo no estoy fortalecido, ¿qué pasa? Pues va a ser muy difícil decir que no, y no puedo fingir que eso no está pasando, porque lo peor que uno puede hacer es fingir que no está pecando. ¿Sabe por qué? Porque si uno finge que no está pecando, pues no va a reconocer su pecado, y si uno no reconoce su pecado, pues ¿qué pasa? No va a cambiar. Yo siempre he dicho una cosa, y es que reconocer que estoy mal en algo es la mitad del camino. Cuando usted simplemente reconoce y dice, mire, yo reconozco que tengo un problema con esto, pues esa es la mitad del camino. ¿Para qué? Para poder cambiar. Aunque a usted le parezca que eso es muy pequeño, no, yo le digo, esa es la mitad, porque lo más tenaz es que seguimos reincidiendo en las cosas porque no las reconocemos, porque no nos parece que están mal, o porque queremos simular. Hay gente que quiere simular y defiende con sus argumentos y dice, no, es que lo que yo estoy haciendo es por esto, por aquello y por lo otro, pero en realidad se está engañando a sí mismo, porque todos sabemos delante de Dios lo que es correcto y lo que no es correcto. Mire lo que dice Deuteronomio 29:19. El Señor les había dado todas las instrucciones al pueblo de Israel, y dice, y les había acabado de dar el listado de bendiciones y el listado de maldiciones. Y dice, los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Y es como el ¿qué? Como el muchacho que anda a 200 en una moto y dice, ¿es que me ha pasado algo? ¿Es que me he caído? ¿Es que me he estrellado? Así llevo andando toda la vida. ¿Será que está bien? ¿Será que es correcto? ¿Qué dice la Biblia? Estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi terco corazón. Eso los llevaría a una ruina total. Pues que hasta aquí no le haya pasado nada no significa que le pueda pasar. Cuando yo estoy reincidiendo en algo que está mal, puede que hasta aquí no haya pasado nada, puede que hasta aquí nadie se haya dado cuenta, pero llegará un momento en donde yo tendré que asumir las consecuencias por mis malas decisiones. No podemos hacernos los de la vista gorda, no podemos justificarnos o pensar que la mayoría lo hace, porque lo que yo le digo, si el Espíritu Santo está en nosotros cuando somos hijos de Dios, entonces ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo nos va a redarguir. Y si usted ignora esa voz de forma sistemática, eso es como yo les decía, se encendió el testigo del carro y usted lo ignoró, el carro se varó, lo dejó botado y le dicen en el taller, hay que reparar el motor. ¿Qué le parece esa noticia? Terrible, ¿cierto? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuántos millones cuesta reparar un motor? ¿Por qué? ¿Es que no se dio cuenta? Ay, no, es que se me olvidó revisar cuándo era que había que cambiarle el aceite. Han pasado 200.000 kilómetros desde entonces. No, usted tiene que estar alerta a las cosas, y si el Espíritu Santo le está redarguyendo en algo, usted debe decir, bueno, voy a parar y voy a hacer un alto, porque lo que yo le digo, si usted ignora la voz del Espíritu Santo, llega un momento en donde ¿sabe qué pasa con su mente? Su mente se cauteriza, se apaga, y entonces por eso es que la gente ha conocido de Dios
y sigue viviendo una vida que no le agrada a Dios y ya no le importa y le tiene sin cuidado. Me da igual, eso me resbala, eso ir a la iglesia o no ir a la iglesia, eso es lo mismo, eso buscar a Dios y no buscar a Dios, eso es la misma vaina. Eso a mí me iba peor cuando yo iba a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la mente se cauterizó, porque la mente se murió y necesitamos vivir una vida de arrepentimiento si no queremos que la mente se cauterice. En la oración es donde se exponen las faltas ocultas, porque sabe que a veces es difícil mirar nuestras propias faltas. Dicen las abuelas, el ojo no mira para adentro, ¿verdad? Salmo 19:12 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Qué está diciendo el salmista? Que a veces hay pecados que se nos escapan, que pasan de nuestro rango de acción, y por eso debemos decirle al Señor que: Señor, límpiame de esas faltas ocultas, de esas cosas que tal vez yo no pienso que están mal, pero que te desagradan. Y Salmo 32:3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Qué dice el rey David? Que mientras él ignoró que se había acostado con la mujer de su prójimo y que lo había mandado a matar porque esa mujer quedó embarazada, y así trataba de ocultar su falta, y luego se traía a esa mujer y la convertía en su esposa, pero nadie se iba a dar cuenta y no iba a pasar nada. Dice: ¿qué pasó mientras tanto? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mire, cuando usted es un hijo de Dios, si usted no confiesa su pecado, su cuerpo se consume, ya sea porque su cuerpo físico se enferme o porque su alma se entristece y se duele, porque cuando uno ama a Dios quiere agradarlo, y uno en el fondo del corazón sabe, uno sabe cuando está embarrándolas, uno sabe cuando está haciendo lo malo, uno sabe cuando se dejó arrastrar por los impulsos y uno sigue peleando y dice: no, es que yo lo hice porque me hicieron, yo lo hice por esto y por aquello, pero en el fondo uno empieza a sentir ese sinsabor, ese malestar, y cuando está a solas dice: pero yo ¿por qué hice eso? ¿Yo por qué actué así? Así que no podemos fingir demencia. ¿Con qué? Con el pecado. Siguiente, con la obediencia. Y todos conocen la historia de Jonás, ¿sí o no? El Señor le dice a Jonás que vaya ¿a dónde? A Nínive a predicar la palabra. ¿Y qué hace Jonás? Coge para Tarsis. Entonces es como si a usted lo mandaran a La Guajira y usted cogiera para el Amazonas, más o menos. Y dice la Biblia en Jonás 1:5 y 6: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y Jonás sí que representa cuando uno quiere hacerse, perdóneme la expresión, el caregallina con algo. ¿Qué hizo? No oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. Se fue a dormir. Me voy a ir, ¿a dónde? A Tarsis, porque yo no les quiero ir a predicar a los de Nínive. De pronto fue que Dios no me dijo eso, de pronto fue que Dios no me mandó, de pronto fue que yo entendí mal, me voy a ir a dormir. ¿No le ha pasado? ¿No le ha sucedido nunca que usted, por no enfrentar algo, quiere como acostarse a dormir y no levantarse? A veces la gente, cuando está deprimida, angustiada o está con un problema grande, dice: solo quiero dormir. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar su realidad. Y esto fue lo que hizo Jonás. No quería enfrentar una tarea que Dios le había mandado hacer, y por eso fingió demencia. No es conmigo, cojo para Tarsis. Así que piense qué lo ha mandado Dios a hacer y que usted de pronto está haciendo un paso al lado y está diciendo: ¿con él o conmigo? Con él, ¿cierto? Con él, y usted está empezando a correrse. Tal vez Dios lo envió a orar por alguien. Y usted dice: uy, no, qué oso, pero qué tal se burle de mí. Uy, no, qué oso, pero qué tal yo ore por esa persona y esa persona se muera. Uy, no, pero qué tal yo ore y el problema sea grande. Uy, qué tal que yo le diga que yo soy cristiano y no me vuelva a hablar. Pero si Dios lo mandó a usted a hacer algo, yo le digo una cosa: hágalo. Si Dios le mandó a pedir perdón, ¿usted qué va a hacer? Obedezca. Si Dios le mandó a decir: mire, reconozca su falta. En donde más debemos pedir perdón, ¿sabe en dónde es? En el hogar.
Usted sabe, papá y mamá, que usted también tiene que pedir perdón. A veces los papás piensan que si piden perdón, pierden autoridad con sus hijos, pero yo le voy a decir una cosa. Usted gana autoridad con sus hijos cuando tiene la capacidad de decirle: hijo, perdóname. Yo he tenido que pedirles perdón a mis hijos y decirle: hijo, perdóname. Enojada, te grité de esa manera y no debía haberte gritado así, te podía haber dicho eso de otra manera, podía haberlo manejado o podría haber tenido otra reacción distinta, perdóname. Cuando el Señor nos manda a servirle y uno empieza a sacarle el quite al servicio porque uno dice: es que yo soy muy ocupado. Yo le digo una cosa: Dios no llama a los desocupados, Dios llama a la gente ocupada, no a los desocupados. Entonces yo estoy muy ocupado, yo no le puedo servir a Dios porque yo tengo que hacer esto y esto y esto y aquello. Si Dios le está llamando a servirle, atento, no como Jonás, no se vaya a dormir. Si Dios le está llamando a dar algún paso que usted sabe que es un paso de bendición, hágalo. Que Dios le dice: mire, dé el paso del matrimonio. ¿Será que sí? ¿Será que no? Llevan 25 años viviendo juntos. ¿Será que sí es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Ay, por Dios, cásese. Si Dios le ha dicho: dé el paso del bautismo, pues dé el paso del bautismo. Usted ha escuchado la palabra, ha recibido. Mire, cuando usted mira los evangelios, la gente no hacía un curso de 3 años para bautizarse. La gente decía: ¿qué necesito para ser bautizado? Y daba el paso a arrepentimiento y daba el paso del bautismo. Si Dios le ha mandado que usted haga ajustes en su rol como papá, como esposo, como esposa, ¿usted qué va a hacer? No lo postergue más. Si Dios le ha dicho: hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los ajustes con lo que el Señor nos mande, como hijos, como padres, como esposos. Si el Señor nos ha dicho que demos el paso de creer para dar nuestro diezmo, mire, crea lo que dice la palabra de Dios, no le crea a ninguna persona, créale a lo que dice la Biblia. Y dice el Señor: y pruébenme y ustedes descubrirán. Si el Señor le ha dicho: mire, tome distancia de ese amigo, de esa amiga, tome distancia, no frecuente más ese lugar porque ese lugar no es de bendición para usted, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar distancia. Si el Señor nos dice: oiga, mire, aliméntese bien, en la iglesia nos están diciendo: coma bien, coma saludable, cuide su salud, descanse bien, haga ejercicio, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dormir? No. ¿Voy a qué? Voy a enfrentar las cosas y voy a decir: mire, el Señor me está pidiendo esto, lo reconozco, Señor, me cuesta. Hay cosas en las que yo le he tenido que decir: Señor, ¿sabes qué? No quiero hacer esto, me cuesta trabajo hacer esto, pero si tú me mandas, yo lo voy a hacer. Juan 14, 23 y 24a dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y si hay algo que a mí me conmueva, es que el Señor Jesús diga esto: todos los que me aman harán lo que yo diga. Porque yo le aseguro que si usted sale a la calle y usted entrevista a 100 personas, tal vez 85 le van a decir que aman a Dios. Si usted va y le dice: ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Si yo le pregunto a usted: ¿usted ama a Dios? Lo más probable, un 95%, es que la gente diga: sí, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Ahora la pregunta es: ¿yo estoy haciendo lo que el Señor dice? ¿Yo lo estoy obedeciendo? ¿Yo estoy haciendo caso a lo que Él está pidiéndome que yo haga? Porque dice: el que no me ama no me obedece. Yo les digo eso a mis hijos, porque a veces se ponen a hacer otras cosas. Juan Emanuel me dice: no mamá, es que yo te quiero ayudar con otra cosa, yo te quiero hacer un masaje. Y yo le digo: no Juan Emanuel, yo te estoy mandando a desayunar. Dice: pero yo te quiero hacer un masaje, mamá, es que no quieres que te haga un masaje. Y yo le digo: no, yo quiero que tú desayunes, porque yo quiero que tú obedezcas, y si tú obedeces, así tú me estás mostrando tu amor. Prefiero que desayunes a que me hagas un masaje, por favor. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Obedece. Dice que la obediencia es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Y finalmente, no finjas demencia con los milagros que Dios ha hecho. En el segundo libro de Crónicas 16 se narra la historia del rey Asa. Y dice la Biblia que de los pocos reyes de Judá, Asa fue un hombre, dice, recto, que amaba a Dios y que hizo muchos ajustes y muchos cambios que redundaron en bendición. Sin embargo, en un momento, Asa
se olvidó de cómo Dios lo había ayudado, de lo que Dios había hecho, y puso su confianza en el hombre. Y mire lo que le pasó a Asa. Pero en los días del profeta, segundo libro de Crónicas 16, 7 al 9, en la traducción lenguaje actual, dice: pero en esos días el profeta Hananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así: nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. ¿Y qué le está diciendo el profeta? Acuérdate cómo Dios te respaldó cuando pusiste tu confianza en Él. Y es que mire, hay una paradoja: cuando estamos muy tristes o cuando estamos muy felices, tenemos una tendencia, y es olvidarnos de Dios. Entonces a veces cuando la gente está tan triste, tan afligida porque está pasando una prueba muy dolorosa, dice: es que Dios no me escuchó, es que Dios no está conmigo, es que Dios ayuda a otros pero a mí no me ayuda. ¿Por qué? Porque no siente que le haya respondido positivamente en esta ocasión, y se le olvida todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de su vida. Se le olvida. ¿Y qué le dijo el profeta Hananí? Acuérdate de cómo Dios te ayudó cuando pusiste la confianza en Él. Pero resulta que hay otro momento, y es el momento donde la vida florece, donde todo le sale bien, los negocios, hay plata en la cuenta, compra, hace, y como que todas las cosas están a su favor. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Es que yo soy un duro, es que yo he conseguido esto, mire, con esfuerzo, con sacrificio. Es que gracias a mí, gracias a este pechito, es que ustedes disfrutan lo que disfrutan, es que estamos aquí, es que estamos en este viaje, compramos esto, hicimos esto. Y se les olvida, y se nos olvida que lo que tenemos es gracias a que el Señor nos lo ha entregado. Se nos olvida que de Él es Él de quien ha venido nuestras bendiciones. Así que tenemos que no fingir demencia ante los milagros que el Señor ha hecho, no olvidarnos, no hacernos los caregallinas. Hagamos un recuento de lo que Dios ha hecho hasta aquí. Yo no sé si usted está muy triste o muy feliz, pero acuérdese de las veces en las que usted le ha hecho una oración sentida a Dios y Dios ha respondido. Y porque tal vez una vez le dijo que no, o porque guardó silencio, o porque su plan fue diferente al suyo, no piense que Dios no está o que no le escucha, o deje de tener la confianza en Él. Mire lo que dice Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, le dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel: asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Y con este pasaje yo los quiero dejar. Cuidado, asegúrate de ¿qué? De nunca olvidar. Asegurémonos de recordar esos milagros que Dios ha hecho, que no se nos borre de la mente todas las ocasiones. Mire, yo tengo un libro devocional y es maravilloso. Yo anoto, yo resalto, y sabe que hay oraciones en donde la respuesta ha sido no, pero ¿sabe qué? Yo voy y veo y la mayoría ha sido sí. Y entiendo que si ha sido no es por algo, pero la mayoría ha sido sí. Otras ha sido espera. Pero como los niños pequeños, uno dice: yo quiero ya. Espera, no es el momento. En otras parece que Dios ¿qué? Guarda silencio. ¿Pero qué? Pero ahí está Dios siempre. Así que acuérdate de que de nunca borrar de la mente todo lo que Dios hizo. Les estaba diciendo, recuerden como pasaron las plagas de Egipto y a ellos no los tocó, cómo cruzaron el mar Rojo en seco y ahí se ahogaron los carros del faraón, cómo nunca les faltó el maná en el desierto, cómo llovieron codornices para que hasta se les engusanara la boca de tanta carne que comieron, cómo brotó agua de la roca, cómo los guardó, cómo el calzado no envejeció, cómo el vestido creció con ellos. Acuérdate,
Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho hasta aquí para que en los momentos de aflicción o en los momentos de gloria no se te olvide quién es el que te ha conducido hasta aquí. Registremos en una libreta, porque se nos olvidan los milagros. Yo llevaba el registro, últimamente no ha pasado, pero más de 30 veces nos ganamos la mitad de la compra en el almacén de al frente. Y no es propaganda. Dios sabía que lo necesitábamos. Y empecé a llevar un registro, porque dije, por la gracia de Dios, empecé a llevar un registro. Y ¿sabe qué? Cuando en las noches estoy agotada y estamos en el tiempo de acostar a los niños, y a veces nos turnamos con mi esposo, y hay momentos en que uno está fundido, agotado, pensativo, que le han hecho un encargo de oración, que está con varias cosas en la mente, sí, que tal vez esas cosas lo pueden abrumar. Yo recuerdo y empiezo a decirles a los niños, ¿saben? ¿Se acuerdan cuando oramos por tal cosa y Dios respondió? Es un ejercicio terapéutico para mí, más que para los niños, pero yo lo hago porque la Biblia lo dice. Asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Y les digo, ¿se acuerdan cuando oramos por esto y Dios respondió? ¿Se acuerdan cuando le pedimos al Señor esto que necesitaban? Y empiezo a contarles historias que ellos recuerdan porque han orado con nosotros por eso, o historias de cuando yo era niña y yo les decía, y Dios hizo este milagro, y pasó esto en nuestra familia, y ocurrió esto en nuestra casa. Entonces, ¿sabe qué pasa? La fe se renueva, los niños están expectantes, atentos, y están atesorando eso en su mente y en su corazón, y se une la fe, nos unimos en fe. ¿Y qué pasa? La gratitud disipa la ansiedad, la fatiga y la preocupación. Así que no finjamos demencia con los milagros. Amén. Yo le quiero invitar a que se coloque de pie y le diga al que tiene a su lado, no finjas demencia. Dígale así, mírelo a los ojos. Si usted tiene mucha confianza, dígale, no te hagas el loco, no te hagas el caregallina. Piense como es una gallina con los ojos desorbitados. No finjas demencia con el dolor. Dígale así, no finjas demencia con el dolor no resuelto. No finjas demencia con el pecado. No finjas demencia con la obediencia, lo que tienes que hacer. Y no finjas demencia ¿con qué? Con los milagros que Dios ha hecho. No te olvides, no seas indiferente, no pases por alto. Ese sería otro sinónimo del título de esta prédica. Amén. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y le diga al Señor, y levante sus manos y dígale al Señor, Señor, te necesito.